los hombres de David. Y estos le dijeron: en verdad, hoy se cumple la promesa que te hizo el Señor cuando te dijo: yo pondré a tu enemigo en tus manos para que hagas con él lo que mejor te parezca. David se levantó y sin hacer ruido cortó el borde del manto de Saúl. Primera de Samuel 24:4. Bienvenidos a un nuevo devocional. Muy buenos días, hermanos. Hoy vamos a hablar un poco sobre David y Saúl. Dice la palabra que Saúl quería matar a David después de haberlo colocado como jefe de sus ejércitos, dado que David había tenido mucho éxito. Entonces fue perseguido los hombres de David y David por Saúl, ya que Saúl lo quería matar. Saúl huía junto con sus hombres, se escondía donde podía, se escondía en cuevas, en trincheras, en donde pudiera, hasta que un día Saúl entró a una de esas cuevas desprotegido, en donde se encontraba David y sus hombres de David le dijeron a David, basados en la palabra que le dio el Señor a David, la tomaron como argumento para poderle decir: haz lo que tienes que hacer. En pocas palabras, aprovecharse de que Dios le haya dicho que va a poner a sus enemigos en sus manos para que hagan con ellos lo que mejor le parezca, tomar eso a favor y convencerlo de que David matara a Saúl. Pero la intención de David fue otra. Sigilosamente solo cortó el manto de Saúl. El manto de Saúl representaba su jerarquía, entonces solo lo dañó, mas no lo asesinó. Entonces, en ocasiones podemos rodearnos de personas y ellos nos pueden decir cosas o interpretar las palabras que Dios nos da de tal forma que podemos cambiar o no nuestras acciones. Y es poco común, bueno, es muy común que al rodearnos con gente cristiana o con de los mismos principios e ideas, que nosotros lleguemos a bajar la guardia porque nos sentimos más en confianza, nos sentimos protegidos, y esto permite que bajemos de alguna forma la protección que tenemos ante las cosas negativas de la vida. El tema aquí es que somos humanos y nos equivocamos, y no siempre los consejos de las personas que nos rodean, aun siendo cristianos, nos pueden ayudar a accionar o tener la actitud correcta en el momento o con la persona. Entonces debemos de ser cuidadosos con las personas que nos rodean y aún así clasificar y pedirle a Dios discernimiento sobre lo que nos dicen, ya sea cristianos o no, recordando ese punto, que quizás nos volvemos más vulnerables cuando estamos en confianza, y dos, que nos podemos equivocar. Entonces tenemos que estar apercibidos como Saúl ante las palabras que nos dicen para tomar acciones, porque pueden haber consecuencias. En este caso vemos la cercanía. Eran los hombres de Saúl quienes, tras estar hartos de ser perseguidos, eran los hombres de David quienes, tras estar hartos de ser perseguidos por Saúl, le hicieron comentarios para que lo asesinaran. Sabiamente David actuó de la manera correcta y no lo asesinó. Entonces, tenemos que estar atentos a lo que escuchamos para poder actuar de la manera correcta ante las situaciones que se nos presentan. Tenemos que ser como David en ese momento, donde a pesar de que Saúl lo perseguía con intención de asesinarlo, y él teniendo la oportunidad de asesinarlo justificado por una palabra que recibió, aún así decidió no hacerlo. Entonces tenemos también que tener ese valor para poder hacerlo. Y entonces, bueno, esta es la palabra del día de hoy, ese es lo que podemos rescatar de esta lectura, queridos hermanos. Y bueno, muchas gracias. Vamos a orar. Señor Padre, te damos gracias por este día, por la palabra, Señor. Ayúdanos, por favor, a ser hacedores de lo que hemos aprendido. Señor, danos discernimiento para que las personas que nos rodean, ya sean muy cercanas o no, que pueden vivir en nuestra casa, pueden ser nuestras familiares o pueden ser amigos muy cercanos o lejanos, y ante esa posición nos mantenemos un poco con la guardia baja. Ayúdanos a ser apercibidos para que las palabras que vengan de sus bocas no influyan negativamente en nuestras decisiones. Danos la sabiduría para ser como David y ejercer buenas acciones ante nuestros enemigos principalmente, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.